Muchísimas gracias a todos y como siempre vieron que comenzamos los congresos con unas conferencias que se salen un poco del marco conceptual en el cual trabajamos, la prevención de riesgos laborales, la calidad de vida laboral, y acabamos las conferencias siempre también de una manera diferente, ¿no? Hoy Ignasi va a estar con nosotros, un compañero de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero no está aquí por ser de la Universidad Politécnica de Cataluña, o sí, porque seguramente es la mejor Universidad Politécnica de Cataluña del mundo, ¿no? Pero bueno, Ignasi es doctor en geoquímica por la Universidad de New Mexico en Estados Unidos, es investigador del Johnson Space Center de la NASA, de la Universidad de Chicago, pero lo importante es que es profesor de nuestro Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cataluña y, si no recuerdo mal, hace un mes o así el rector tuvo el error de nombrarte también director del Instituto de Energía Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Con lo cual, obviamente, esto da pie para que entendamos por qué Ignasi está aquí con nosotros. Y cuando uno mira la conferencia que tiene preparada para hoy, dice, volveremos a pisar la luna. Uno dice, bueno, vale, muy bien, ¿no? Volverá un astronauta, que será una persona, pero bueno, no deja de ser una persona, no deja de tener unos riesgos por estar allí, o no dejará de tenerlos. El año pasado acabamos la conferencia de, bueno, el año pasado no, hace 2 años, la de Cartagena de Indias en el 16, el Congreso Mundial, con una conferencia de la NASA también sobre el trabajo y cómo vamos a trabajar en Marte. O sea, como ven, será casualidad, ¿verdad? O será algún deje especial que tiene la ORP, pero estamos pensando en esos trabajos mucho más complejos. ¿Y por qué pensamos en eso? Pues si vamos a enviar, y ya hemos enviado personas a la Luna que pisarán, trabajarán, generarán determinadas cosas allí y controlamos sus riesgos de radiación, de falta de oxígeno, de tener que comer alimentos especiales en lugares especiales, es penoso, cuando no lamentable, cuando no quiero utilizar otro adjetivo más fuerte, que todavía perdamos la vida en cosas cotidianas, que todavía se nos mueran trabajadores en cosas que deberíamos de tener controladas totalmente. ¿Qué esperamos? Pues que la gente inteligente como Ignacio y otros que se dedican a estos campos más avanzados de la ciencia fluya hacia nosotros conocimientos y que nosotros seamos capaces de convertirlos en elementos de protección de los trabajadores que ocupamos el planeta Tierra. Y creo que de vez en cuando salirnos de nuestras zonas de confort, que ahora le llamamos, ¿verdad?, meternos en unas zonas totalmente ajenas para nosotros, aquí un grupo de geólogos estaría disfrutando y se lo pasaría muy bien, pues es muy interesante porque seguramente nos abrirá cuestiones. He tenido que hacer un pulso intelectual con Ignasi porque decía, hombre, pero ¿qué hago yo en un congreso de prevención, Pedro? Que esta gente va a entender de qué hablo yo aquí y por supuesto que vamos a entender y vamos, seguro, entre todos, a crearnos visiones diferentes y mucho más productivas de nuestro campo de actuación, que es la prevención de riesgos laborales en el sentido más amplio del término. Ignasi, quan vulguis, moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, Pedro, por la amable invitación y por la más incluso amable presentación. Yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Creo que la mejor universidad politécnica, no solo de Cataluña, sino de un ambiente un poquito más grande. Sabéis que Cataluña es un país pequeño. Y a mí me gusta cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas, no? A dar clases. Ah, perfecto, mira qué bien, te vas de vacaciones en junio y no vuelves hasta septiembre. Yo me dedico a la docencia y a la investigación, pero cuando le dices a la gente no académica que haces docencia e investigación, pues te ponen una cara
un poco rara. Por eso me gusta definir mi profesión y la profesión de los que se dedican a lo mismo que hacemos en la universidad como un proceso de aprendizaje compartiendo lo aprendido. Alguien me dijo un día, justo al revés que la codicia, donde se aprehende con H sin compartir lo aprehendido con H. Pues creo que quizá la docencia y la investigación es una actividad generosa y por eso es la generosidad la que a veces nos obliga o nos hace salir de nuestras zonas de confort. Y hoy vamos a hablar de una zona muy poco confortable. Muy poco confortable, que de hecho está más cerca de lo que creemos. El 4 de octubre de 1957 se lanzó Sputnik. Sputnik 1, una bola de metal soviética de aproximadamente el tamaño de una pelota de fútbol. Y no por casualidad, el 29 de julio de 1958, cuando no había pasado ni un año, en Estados Unidos se creó la NASA, bajo el mandato del presidente Dwight Eisenhower, y 4 años después, el presidente John Fitzgerald Kennedy pronunció el famoso discurso, justo 2 meses antes de su asesinato, en el que decía que antes del final de la década de los 60, Estados Unidos enviará humanos a la Luna y los devolverá a la Tierra de manera segura. Era un reto, por supuesto. Alguien de confianza algún día comentaba en un pequeño círculo que después de saber del lanzamiento del Sputnik, el presidente Eisenhower dijo o preguntó: ¿a qué altura ha estado el Sputnik? Y le dijeron: a unos 7.000 kilómetros, más o menos la distancia entre Barcelona y Washington, D.C., pero hacia arriba. Dijo: pues nosotros vamos a llegar más allá, para demostrar, obviamente, el poderío político y tecnológico, que era de lo que se trataba la Guerra Fría. ¿Cuál era el siguiente paso más allá de los 7.000 kilómetros? Pues preguntó: ¿y la Luna a cuánto está? Y alguien le dijo: a unos 386.000 kilómetros. Hay un salto cualitativo. Bien, pues de manera puede ser peregrina, pero eso fue parte de la misión no escrita de la Agencia Espacial Norteamericana, llegar más allá de lo que había llegado Sputnik. Y se llegó. Y en el año 1969, 2 astronautas pisaron por primera vez la Luna. Mi intención de la conferencia de hoy es solamente hacer un poco más de lo que hago casi cada día, que es aprender compartiendo lo aprendido. Y espero que si en algo puedo tener éxito, sea en que vosotros y vosotras también en un momento dado podáis compartir al menos parte de lo que podamos aprender juntos. El espacio no es una frontera. El espacio no es más que el paso siguiente al instinto genético que llevamos como especie de explorar. Hemos establecido ya asentamientos permanentes en el espacio desde el año 1971, después en la década de los 70-80 con Skylab,
después la Estación Espacial Mir y actualmente la Estación Espacial Internacional. Y se puede decir que estamos poco a poco aprendiendo a vivir un poco más allá de lo que es nuestra cuna planetaria. Pero está claro, y además creo que es una necesidad absoluta, que esta exploración, que probablemente es el hito más importante como especie que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia, porque pensad que hay otras muchas especies que han colonizado continentes, pero ninguna que sepamos aún que ha colonizado más allá de la Tierra. Esto lo tenemos que hacer de manera sostenible. Y tomando una definición que creo que es suficientemente clara de lo que es el desarrollo sostenible, una definición enunciada en el año 1987 en el seno de las Naciones Unidas, donde hablamos de este tipo de desarrollo como el que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esto es aplicable a muchísimos y muchísimos campos, desde la seguridad laboral hasta la exploración espacial. ¿Qué es un asentamiento? Porque en última instancia, más que ir y volver, siempre la tarea de exploración requiere, ¿no?, que nos quedemos un poquito de tiempo donde estamos. No es más que un hábitat creado y controlado artificialmente, ¿no?, ubicado en un ambiente inhóspito para los seres humanos, como es el fondo del océano, el espacio u otro planeta. Este tipo de asentamientos ya hemos empezado, ya tenemos una cierta experiencia en el fondo del océano. Tenemos también, como he dicho antes, una cierta experiencia de asentamientos que se pueden ya considerar permanentes en el espacio, concretamente en las estaciones espaciales que han estado esencialmente permanentemente tripuladas. Pero ir a otro planeta para quedarse, esto ya es una cuestión un poco más complicada. Fijaos la cara que pone el astronauta Collins, uno de los astronautas de las misiones Apolo, dentro del módulo. Yo quiero pensar que se está pensando, ¿y yo qué hago aquí? Y con todo lo que he estudiado y me he preparado para venir, ¿yo qué hago aquí? ¿Vale la pena todo esto? Valga o no la pena, el hecho es que las misiones Apolo alunizaron satisfactoriamente, con éxito, en 6 ocasiones, desde el año 1969 hasta el año 1972. En diferentes localizaciones. Yo siempre he dicho que una de las grandes dicotomías que se dan en los mundos profesionales está también expresada en el que fue la decisión de dónde alunizar. Los científicos tenían muchas ideas de qué sitios podían ser más interesantes o menos. Trabajaron años, de hecho, en esta decisión. Al final fueron los ingenieros los que decidieron y siguen decidiendo dónde se aluniza o se amartiza o se aterriza en otro cuerpo planetario. Y el principal criterio que se ha de seguir es que sea un sitio suficientemente seguro. Es igual que sea aburrido desde el punto de vista científico. Lo que no se puede permitir es que haya demasiados factores que pongan en peligro el éxito, en este caso, de la misión. ¿Y por qué se va allá? Quizá algunos, yo diría fundamentalmente desde el campo de los empresarios más visionarios, han dicho que quizá cualquier cosa que esté más allá de nuestro planeta tiene una riqueza que ni nos la podemos imaginar, y se han hablado de recursos naturales y concretamente en la Luna.
¿Qué es un recurso natural? Pongamos los puntos sobre las íes, ¿no? Es un bien o un servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Esto es a lo que le llamamos un recurso natural. Y gracias a no solo a las misiones Apolo, sino a numerosas misiones orbitales equipadas con instrumentos que nos permiten tener una idea sobre cuál es la composición química de la superficie de la Luna en este caso, se han identificado zonas de la Luna que pueden tener un cierto interés desde el punto de vista de explotación de recursos naturales. Y aquí veis cuáles son la distribución de dos elementos como el hierro y el titanio. Quizá el hierro no está tan de moda, el titanio últimamente está muy de moda, tiene muchas aplicaciones. ¿Se puede convertir la Luna en una mina de titanio para la Tierra? Para eso necesitamos estudiarla modestamente y muy concienzudamente en el laboratorio. Y para los que aún tengan dudas de que verdaderamente los humanos hemos llegado a la Luna, podemos poner muchos ejemplos. Yo os explicaré una anécdota personal. Hace unos años, cuando volví, justo después de volver de Estados Unidos, me encontré con un amigo mío, Pepe, de formación médico, que me dijo: vaya, Ignasi, ahora que estamos tú y yo y que no nos oye nadie, ¿verdad que todo esto de la Luna es un montaje y esto fue una cosa hollywoodiense? Y yo me había encontrado con esta pregunta más de una vez, y de hecho cada vez que doy una conferencia sobre la Luna me acaba saliendo esta pregunta de una manera u otra. Y la confianza hacia Pepe me hizo decirle: mira, Pepe, yo te podría empezar a intentar dar argumentos científicos ahora que no sé si vas a entender, pero créeme, yo he trabajado con estas rocas y te puedo asegurar que vienen de la Luna. La palabra clave fue créeme. Meses más tarde, Pepe me llama por teléfono y me dice: oye, Ignasi, mira, que es que estoy en Suiza en un congreso de médicos donde ha salido precisamente el tema aquel de que habíamos estado hablando tú y yo. Y hay un médico suizo que pone en duda de que los humanos verdaderamente hayamos llegado a la Luna. Y yo le he dicho: alto, que yo tengo un amigo que me ha dicho que le crea, y la cara del médico cambió. Dice: si quieres te lo paso, que lo tengo aquí al lado. Digo: bueno, no hace falta. Digo: Pepe, me acabas de demostrar por qué la fe tiene muchos más adeptos que la ciencia. Y esto no es solo aplicable en ciencia, como muchos de vosotros sabéis, incluso mucho mejor que yo. Bien, pues aquí está. Todos decimos que ahora, en el año 1969 no había Photoshop, pero vemos una piedra de la Luna, vemos que la Luna es gris, un sitio gris, fundamentalmente volcánico, con un panel de color para hacer el calibrado, a la izquierda virgen, a la derecha con una pisada. Alguien fue allá y recogió un trocito de esta piedra. Un trocito que se trajo para la Tierra y que fue estudiado por cientos y cientos de científicos con diversas técnicas, identificando minerales y de alguna manera evaluando si verdaderamente estamos en un sitio totalmente diferente de la Tierra. Y la sorpresa para muchos, al menos entonces, fue que la Luna es mucho más parecido a la Tierra que lo que nadie se hubiera imaginado. ¿Cuál es interesante? Alguien dijo: bueno, pero todos estos minerales que hemos visto quizá ya están más concentrados, los podíamos explotar. Bueno, hace un par o tres de años no tuve más remedio que proponer este titular en la prensa, porque me empezaron a preguntar: pero es verdad que la Luna va a ser una mina para la Tierra, porque ahora hay planes y planes y planes. La Luna no tiene ni metales ni nada, que nosotros sepamos al menos, que sea aprovechable como recurso natural en la Tierra. Pero si vamos allá y vamos a explorar la Luna,
para asegurarnos que vamos a tener unas condiciones sostenibles, al menos, cuando decidamos volverla a pisar, podemos empezar a pensar qué es lo que vamos a necesitar para quedarnos allá un tiempecito. Y lo primero, como ha dicho Pedro también, que sabemos es que la Luna no tiene atmósfera, por lo tanto no podemos respirar. Entonces tenemos que llevar nuestros propios artilugios, nuestros propios sistemas de apoyo de vida, las bombonas para respirar. A menos, obviamente, que de alguna manera podamos extraer oxígeno que necesitamos desde allá. Fijaos, una persona respiramos unos 7 u 8 litros de aire por minuto, excepto cuando estás dando una conferencia, que son unos 15 o 16. El aire tiene 20% de oxígeno, por tanto, una persona utilizamos unos 550 litros de oxígeno puro al día. ¿Podemos llegar a respirar oxígeno puro? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Si os fijáis, dentro de este diagrama de color está la zona de seguridad. La zona de seguridad es la zona respirable. Podemos llegar a tener una atmósfera de oxígeno puro que es solo la quinta parte en cuanto a densidad de la atmósfera que estamos respirando ahora. Es decir, en vez de tener 100% de nitrógeno y oxígeno, podíamos llegar a respirar de manera segura solo con un 20% de oxígeno. Si nos pasamos, entramos ya en temas de toxicidad, y si no llegamos a esas condiciones, pues obviamente tenemos lo que se llama hipoxia. Esto es una botella de agua, una garrafa de agua de unos 8 litros. Si tuviéramos que rellenar con oxígeno para el oxígeno que necesitamos, necesitaríamos todas estas garrafas de agua diarias por persona allá. Todas estas garrafas de agua, el oxígeno con el cual podríamos llegar todos estos tanques o garrafas de agua, lo podemos conseguir de las piedras. De hecho, una piedra lunar como esta, de 1,6 kilos, contiene la misma cantidad de oxígeno que una persona necesita para respirar un día. Entonces, fijaos, la Luna tiene un recurso natural, que es el oxígeno, pero en vez de tenerlo en el aire directamente respirable, resulta que lo tenemos en las rocas. Y por lo tanto, la necesidad supone grandes necesidades, llevan a asumir grandes riesgos, supone, pues, cómo vamos a extraer este oxígeno. Una de las utilidades para lo que ha servido tener los mapas químicos es para identificar dónde están los minerales que puedan tener oxígeno. Y hoy ya sabemos que gracias a un mineral que se llama ilmenita, que es rico en hierro y titanio, con un contenido de titanio que no lo hace interesante desde el punto de vista de explotación de este elemento, pero sí lo hace desde el punto de vista de explotación in situ de oxígeno, en nuestro laboratorio y en otros muchos laboratorios se consigue extraer este oxígeno que se puede aplicar directamente a sistemas de apoyo de vida. En el año 98, además, sabemos que en la Luna hay hielo de agua. No puede haber agua helada porque no es estable, se evaporaría, pero esto fue uno de los grandes descubrimientos de la investigación lunar. A nadie se le hubiera imaginado que en la Luna pudiera haber hielo, probablemente de origen cometario. Y el hielo de agua tiene hidrógeno y oxígeno. Eventualmente también se puede llegar a explotar este oxígeno presente en el hielo para sistemas de apoyo de vida. Por lo tanto, este hielo en la Luna sí que puede traducirse en un recurso natural. ¿Cómo estar allá? Después hablaré un poquito más en detalle, pero está claro que en las primeras fases de operación, los primeros hábitats van a tener que ser transportados, y la radiación, como también ha avanzado Pedro, es un tema probablemente de los más difíciles de resolver. El recurso natural que tenemos para hacer este tipo de prevención es el mismo suelo de la Luna. Una acumulación de aproximadamente 40 centímetros de suelo lunar es suficiente para proteger los hábitats de radiación. Fijaos, este astronauta, que está a unos cuantos cientos de metros de distancia del módulo,
haciendo unos experimentos, él sabía a lo que se exponía. Una protuberancia solar, como pasan de vez en cuando y ahora resulta que nos dan problemas de comunicación en los móviles, por ejemplo, si hubiera ocurrido una protuberancia solar, en aquel momento la dosis de radiación que hubiera sufrido este astronauta hubiera sido letal. En 8 minutos hubiera recibido una dosis que no le hubiera permitido volver a la Tierra de manera sana. ¿Por qué? En la Tierra resulta que estamos protegidos por un campo magnético, pero en la Luna no tenemos este campo magnético. Y el área de protección de este campo magnético en la Luna está fuera del campo de la Tierra. Por lo tanto, desde el punto de vista de radiación, es un sitio peligroso. Vamos a intentar hacer este desarrollo sostenible, recordar, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esto es una fotografía, es un fotograma tomado de un vídeo, por eso la calidad no es excesivamente buena, pero fijaos que detrás del módulo del rover lunar hay unos pequeños vórtices de polvo. Entonces hemos visto que el suelo de la Luna es bastante pulverulento. Como no hay atmósfera en la Luna y las partículas son muy finas, se cargan electrostáticamente. Cualquier polvo que se levante en la Luna va a tener un tiempo de residencia antes de volver a bajar, de volver a depositarse en la superficie, de semanas. Y esto es un tema peliagudo. Esto es uno de los trajes de los astronautas. De hecho, el hijo de uno de los técnicos que procesó estos trajes, a la vuelta, recogió con una cinta adhesiva un poquito de polvo lunar. Después, años más tarde, intentó venderla. Claro, en aquel momento era propiedad federal, entonces no pudo hacerlo, eso lo tuvieron que quitar. Cernan también, después de su actividad extravehicular en la Luna, acabó con el traje de astronauta bastante polvo. El polvo es un problema desde el punto de vista de integridad de sistemas mecánicos, desde muchos puntos de vista, y es un tema que hay que ir muy con cuidado. Fijaos que, no sé si sale esto, pensamos en la era digital las cosas no acostumbran a no funcionar, pero... Bien, esto es la cápsula Apolo 17, el 14 de diciembre de 1972, nos fuimos de la Luna, para no volver por ahora. Si el vídeo hubiera funcionado, hubiéramos visto que la cantidad de polvo que expulsó los retrocohetes de esta cápsula para subir y volver a la Tierra, se estima que estarán unos 200 años dando la vuelta a la Luna. Fijaos, imaginaos que uno de los objetivos que tenemos en la Luna es hacer una base científica para aprovechar las condiciones de no atmósfera y de no contaminación de radiofrecuencias. Si empezamos a llenar la Luna de polvo, no lo vamos a hacer sostenible, no vamos a poder justificar que podemos avanzar en el conocimiento gracias a iniciativas como estas. La pregunta, ¿volveremos? Claro que volveremos. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Hay algún problema con que no lo sepa? Estamos acostumbrados ya a que nos hagan promesas desde los medios, desde los paneles políticos, de cuándo se van a hacer las cosas y después no pasan. Mi experiencia personal es que en temas espaciales, hoy en el siglo XXI, cuando se propone que va a pasar algo a más de 15 años vista, generalmente acaba no pasando. ¿Y por qué 15 años? Qué curioso, ¿no? 15 años es un mandato de 8 años de un presidente o presidenta norteamericano, 4 años más, 12, del siguiente presidente o presidenta, 3 años de la última parte del mandato y un año antes, a nadie se le ocurre poner esto en la agenda política, por miedo esencialmente al fracaso. Esto puede explicar la temporización de los 15 años. En Europa también pasa. Lo que pasa es que es más fácil pasarle las pelotas a los americanos por ahora. Pero hace no mucho vimos esto en las noticias, que el próximo hombre en la Luna será chino. Yo tengo una apuesta con un amigo norteamericano, de hecho, en este sentido. Apuesta de una cena, no os creáis que me dedico a hacer apuestas por misiones espaciales ahora.
¿Por qué? Pues esencialmente porque no tienen la temporización política de la que os he hablado hace un momento. En Europa de alguna manera la tenemos. En Rusia quizá ahora no están en un nivel de desarrollo para conseguir una meta como esta, pero en China sí. Y es probable, y esto es mi opinión, de que esto sea una realidad. Además es muy interesante, fijaos quién se está haciendo el selfie con el astronauta chino. Es un alto dirigente de la Agencia Espacial India, que también ha enviado una nave no tripulada alrededor de la Luna. Si volvemos, definitivamente, y con esto acabo, ha de ser para quedarnos. Y si no, no vale la pena. Muchas gracias.